¿Podrías salir y entrar, María Ángel? Vamos a ver si es eso, porque no te escuchamos. Veo moverte Veo que sí traes el micrófono prendido, pero no se escucha. Ya regresé. ¿Ahora sí me escucho? Ah, no. Ya te escuchamos. Adelante, María Ángel. Bueno, buenas tardes. Me voy a permitir leer una reseña de la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Ella es candidata a SNI a partir de 2024 e investigadora postdoctoral adscrita al Centro de Estudios de Opinión a partir de diciembre de 2022. Es doctora en investigación de la comunicación por la Universidad Anáhuac, México, maestra en comunicación política por el Centro Avanzado de la Comunicación AC y licenciada en Ciencias de la Comunicación, con diversos diplomados en aportes feministas para el análisis de la salud de las mujeres, violencia política contra las mujeres en razón de género, derecho parlamentario, comunicación política, gobernanza y participación ciudadana y género. Ha sido asesora externa de la Organización de los Estados Americanos para el Liderazgo de las Mujeres. Es coautora de Feminización de la Política y autora de El Camino de la Paridad Legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz y de Alcaldesas Veracruzanas, la paridad en los gobiernos locales de Veracruz. Es integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, y al Instituto Nacional de Administración Pública. Bienvenida, doctora Mónica. Adelante. Muchas gracias, estimada María Ángel. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un gusto saludarles y compartirles esta fase de la investigación que es producto de la investigación postdoctoral que llevé a cabo en este que es el primer año de la reanudación de mi estancia adscrita al Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Y para recapitular un poco, les comparto un poco como el estudio global que presenté en 2022 y por el cual me fue otorgada la subvención para realizar la estancia. El estudio global se denomina violencia política contra las mujeres en razón de género a través de los medios de comunicación, como un factor inhibidor de la participación ciudadana y como una pérdida de alicientes para las mujeres candidatas que participan. Todo ello enfocado en el proceso electoral municipal de 2021 en el estado de Veracruz, por el cual se reanudaron las 212 presidencias municipales. Debido a que se carecía de información sistematizada y disponible públicamente para poder hacer una valoración de los resultados electorales obtenidos, fue que tomamos la decisión de que toda la primera fase como del primer periodo de la estancia, los 2 primeros años, trabajar en la obtención de esa información para construir con ello una gran base de datos a partir de la cual dimos lugar a la elaboración del micrositio Alcaldesas Veracruzanas y después del libro Alcaldesas Veracruzanas, la paridad en los gobiernos locales. Insisto mucho, aunque ello inicialmente no formaba parte pues del objetivo planteado desde un inicio en el proyecto, fue necesario llevarlo a cabo dado que se carecía de los datos sistematizados. Entonces, esa primera fase, digamos, fue elaborada desde cero y construida con grandes resultados porque nos permitieron además pues hacer un estudio amplio de cuál es la situación por la cual se atraviesa la realidad electoral de las mujeres en la entidad veracruzana y el resultado básicamente es que estamos muy lejanos a la paridad que yace como principio en la Constitución política por cuanto hace a la elección de presidencias municipales a nivel nacional de los 2.400 ayuntamientos que hay en todo el país.
A nivel nacional hay un promedio más o menos de 26% de mujeres ocupando estos cargos. En el estado de Veracruz este porcentaje disminuye. Aquí tenemos más o menos el 24% de alcaldesas, 51 de 212, y las características generales de estas son que pues, gobiernan municipios pequeños con escasa incidencia política. La mayor parte de ellas no tienen experiencia política previa, tienen una relación de parentesco que las vincula con las personas a las que ellas están sucediendo en el cargo de manera directa. Y pues estos municipios tienen características muy particulares, como que están geolocalizados en las zonas de mayor dificultad geográfica, orográfica, y situadas principalmente en las zonas de mayor pobreza en la entidad veracruzana. Entonces, bueno, con esa radiografía muy clara y con los resultados que todo ello permitió obtener, pasamos a esta segunda fase del estudio a partir del mismo resultado electoral, que consistió precisamente en hacer un análisis de contenido a partir de las portadas de periódicos que publicaron la campaña electoral de 2021. Es importante señalar que para este proceso electoral, para el del 2021, solo analizamos la violencia mediática, no la violencia digital. Lo comentaré más adelante de cuál es la siguiente fase de todo este estudio, que es haber hecho el análisis de contenido también del proceso electoral de este año, de la elección que se llevó a cabo este año, que ahí sí es digital y mediática, pero en 2021 solo fue digital. Y para ello comentarles que se eligió de la totalidad de los municipios que hay en la entidad, 5 municipios tomados como referencia, que tienen como característica una alta densidad poblacional y que están situados en el norte, centro y sur del estado, con una presencia de periódicos que circulan o circulaban en ese momento localmente y que permitían, por tanto, pues hacer este seguimiento. De tal manera que las ciudades que se eligieron para en ellas tomar como referencia un periódico fueron en el norte Poza Rica, en la zona de la región de las altas montañas está la ciudad de Orizaba, en la capital, la ciudad de Jalapa, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, la ciudad de Veracruz, y en el sur del estado, la ciudad de Coatzacoalcos. Estas son las 5 ciudades que se tomaron como referencia, y en cada una de estas ciudades se eligió un periódico que tuviera como característica que circulara en forma impresa diario. De tal forma que los periódicos elegidos fueron en Poza Rica el periódico Vanguardia Edición Huasteca, lo comento muy ampliamente en la investigación. El periódico Vanguardia es un periódico, bueno, era un periódico en ese momento que tenía un gran tamaño, o sea, un volumen considerable, porque dividía por secciones de acuerdo a las regiones de la zona norte principalmente en donde circulaba. No en todas las ciudades se podía obtener el periódico completo, sino solo la sección correspondiente. Entonces nosotros nos enfocamos para este estudio en la sección huasteca, que comprende principalmente las ciudades de Poza Rica, Álamo, Poza Rica, Álamo y la región, ¿no? Luego, por cuanto hace a la ciudad de Jalapa, elegimos el diario de Jalapa. Por lo que respecta a la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, elegimos el periódico Notiver. En cuanto a la zona centro, que es la zona de la región de Córdoba, Orizaba y demás municipios, elegimos El Mundo de Orizaba. Y en la zona sur elegimos el periódico El Diario del Istmo. Cabe señalar que los 5 periódicos son de empresas periodísticas distintas. Es decir, aunque, por ejemplo, el Diario del Istmo tiene también como grupo de medios
una edición de un periódico hermano que circula en la zona conurbada, elegimos para darle diversidad al análisis de contenido que no pertenecieran dos periódicos a un mismo grupo mediático. Y así es como quedaron definidos. El periodo analizado en todos los casos corresponde a los 30 días de duración de la campaña electoral municipal de 2021, que fueron ahora les comento, voy a comenzar a mostrar la presentación, que fueron del día, aquí está, ¡ay, Dios de mi vida! Del día 29 de abril, 29 de abril al 4 de mayo, si no me equivoco. Ahora se los especifico el periodo específico, pero bueno, son 30 días de duración de la campaña. Entonces, antes de comenzar a mostrarles los resultados, quiero platicarles que, desde luego, en la fase preliminar al diseño de la investigación se realizó un libro de códigos en el cual se categorizaron detalladamente pues cada una de las distintas categorías y variables a tomar en cuenta para la realización del análisis de contenido, estudiando principalmente, bueno, la unidad de análisis era solo notas en portada que contuvieran información sobre alguna persona candidata a la presidencia municipal, considerando que en ese proceso hubo elección concurrente. No se analizaron los pases anteriores de las mismas notas que conducían, digamos que a su segunda parte en el contenido interno de los periódicos, porque no en todos los casos se obtuvieron esos materiales. Entonces, nos concretamos a analizar específicamente la parte de las notas que aparecía publicada en la portada. Y en el libro de códigos, bueno, de manera muy general, señalarles a ustedes que se analizó a partir de esas notas publicadas en portada, la persona candidata referida, el partido que postulaba de manera directa a la persona candidata referida, el municipio al cual esa persona candidata aspiraba a gobernar, o sea, como información mínima básica. Y a partir de ello ya venía un análisis relacionado con la nota, a partir de características como tamaño, ubicación, valoración, adjetivación, uso de los elementos con los cuales está construida la nota informativa, cuadrante dentro de la portada en la que se ubicaba, si se identificaba o no a la persona autora de la misma. En fin, o sea, se hizo un diseño de base de datos bastante amplio para ahondar en todos estos aspectos formales sobre el análisis y valoración de la nota. En un segundo momento se hace un análisis sobre la imagen que acompaña la nota. No todas las notas estaban acompañadas de imágenes, pero se hizo un análisis específico para identificar las características de esas imágenes que acompañaban las notas periodísticas. Y fue muy largo porque una vez que se terminó de hacer el registro completo de absolutamente todas las notas identificadas, se consideró necesario, porque así lo arrojó los hallazgos que fueron obteniéndose, fue necesario abrir como una nueva pestaña dentro de la base de datos para categorizar lo que se denominó como asuntos relacionados con la construcción de agenda del medio, porque en algunos de los medios se observó que, si bien había una escasa cantidad de notas periodísticas publicadas con las características del criterio de inclusión definidas inicialmente, sí publicaban notas que podían incidir de manera directa en la percepción del electorado, muy claramente vinculadas con los intereses y la agenda política de cada uno de los medios. Entonces, en algunos de ellos lo que identificamos es que, por ejemplo, publicaban muchas notas del entonces presidente de la República, o muchas notas, por ejemplo, demasiadas notas sobre asuntos de seguridad no electoral. Entonces, pues ahí hay claramente una intencionalidad
del medio de influir editorialmente en la valoración general de la información proporcionada en cada una de las ediciones de ese periodo respectivo. Entonces, bueno, ahora sí les voy a mostrar muy brevemente. El estudio es muy largo, muy largo, porque se comparten aquí en esta presentación que les estoy mostrando, pues los aspectos así detallados de cada uno de los periódicos. Yo les voy a mostrar solo algunas generalidades. Están identificados con diferentes colores. A cada periódico le corresponde un color diferente para facilitar la comprensión visual, pues, de la información que se señala. Yo me disculpo porque se ve pequeño, pero hicimos la prueba previa, vimos que si le doy full screen me dejan de escuchar, entonces pues se los voy a mostrar allí solamente, señalándoles que por cuanto hace al diario del Istmo, voy de abajo para arriba, por cuanto hace al diario del Istmo, no, denme un segundo, permítanme tantito, voy a dejar de compartirme una presentación equivocada. Sí, esta es la del 2025. Permítanme, ahora les muestro la del 2021. Aquí estoy, ya estoy lista. Ahora lo comparto. Esta es la del 2021. Aquí estoy. Bien. Entonces, en el 2021, bueno, esta pequeña ficha técnica ya se las compartí a ustedes, les decía que es un análisis de contenido. Aquí está la especificación del 4 de mayo al 2 de junio, que son 30 días, los periódicos que ya les mencioné. Estoy suponiendo que sí se ve, ojalá y así sea. La unidad de análisis. Sí se ve. Gracias. Fueron las portadas, el criterio de inclusión, ya lo decía, notas en portada que hiciera referencia al menos a una persona candidata a la presidencia municipal de cualquiera de los municipios por cualquiera de los partidos. Y bueno, pues hicimos el libro de códigos y ese fue el que nos permitió ahí identificar. Aquí está un pequeño glosario de las siglas utilizadas. Y bueno, ya voy a esto. Les decía que en el Diario de Jalapa es muy interesante porque el Diario de Jalapa, siendo el periódico con información política más relevante de la capital del estado, es un periódico que, además de que pertenece a la Organización Editorial Mexicana, su política editorial es darle una mínima cobertura periodística a las campañas electorales, como para conservar la neutralidad del medio en las campañas políticas. Entonces, no se identificaron tantas notas, fueron 54 notas en total, en 22 de las 30, o sea, 22 portadas que contenían estas notas. El resto de las portadas no contenían información sobre alguna persona candidata. Se tuvieron, en este periódico sí se obtuvieron las 30 portadas. Y lo que quiero mostrarles de manera muy general es esto, digo, aunque no logren apreciar la particularidad de los nombrecitos, primero se registraron la totalidad de las personas mencionadas y después la frecuencia con la que cada una de las personas mencionadas pues, era referida en las portadas analizadas. De ese total, esto creo que sí se alcanza a apreciar con bastante claridad. En 51 casos se trató de hombres y solo en 9 casos de mujeres candidatas. Esta tendencia fue una tendencia general observada en todos los periódicos y de ahí empiezan a venir pues parte de los principales hallazgos observados y de esto que fuimos encontrando, ¿no? Insisto, no me voy a referir con tanto detalle. En el caso del Diario de Jalapa fue bastante neutral la forma como aparecieron las personas candidatas de los distintos partidos políticos. Le dieron más o menos la misma cantidad de portadas al principal candidato a la alcaldía del PRI que al principal candidato a la alcaldía de Morena. O sea, realmente el Diario de Jalapa conservó mucho la neutralidad en ese sentido. Decirles acá que, por ejemplo, un criterio que observamos mucho, que fue necesario incluir porque lo observamos mucho, está o radica en el hecho de que cuando digo quién habla en la nota, me refiero a si la nota está narrada desde la perspectiva de quien la escribe o
se refiere a una declaración directa de la persona candidata o una declaración indirecta por el dicho de otra persona, que es la presencia en voz de parte de la persona candidata. Y aquí lo que observamos es que en la mayor cantidad de las notas que publicó el Diario de Jalapa es la propia persona candidata la que da cuenta de las actividades que están siendo referidas por el periódico. Señalarles a ustedes que no sé por qué se ve tan borroso, me apena, pero no se veía así. Pero bueno, en fin, esto se refiere a el periodista que firma la nota. Comentarles, por ejemplo, ¿no? Este dato, que la mayor cantidad de las notas del Diario de Jalapa aparecen sin firma de autor. Sin firma de autor. Eso es algo que llaman poderosamente la atención. Luego, en la cuestión de las valoraciones, pues bueno, aquí lo que observamos es que tienen más o menos la misma cantidad de notas, las positivas, que las notas neutras. No tenemos notas, prácticamente no tenemos notas negativas. En fin, o sea, realmente es como bastante neutral. Las notas jerarquizadas, bueno, la mayor parte de las notas estaban publicadas en cabezas terciarias, o sea, no, las notas electorales en el Diario de Jalapa no ocupaban principalmente la cabeza, el encabezado principal, eran notas pequeñas al pie. Quisiera que observaran esto, pero de esas notas positivas, no, el sexo en los encabezados principales es principalmente de hombres y no de candidatas mujeres. Esos son rasgos que vale la pena observar. ¿Qué parte de la nota es la que principalmente se publicaba en las portadas del Diario de Jalapa? Pues aparecía generalmente una cabeza y una partecita de la nota, el resto lo mandaban a interiores. Aquí me voy a adelantar para compartirles el dato en general. Respecto del uso del lenguaje no sexista, lo que en general se observó en los 5 periódicos es que se puede considerar como que hacían alusión al lenguaje no sexista cuando referían en femenino el nombre de la alusión a la persona candidata, cuando esta era mujer. Pero cuando no, todas las notas están narradas en genérico masculino. O sea, ninguna contenía desdoblamiento del idioma para decir candidatas y candidatos, o ciudadanas o ciudadanos, o ciudadanía como término neutro. No, o sea, solamente como que el criterio mínimo para considerar el uso del lenguaje no sexista que se hizo presente en este análisis de la cobertura fue cuando llegaban a tratarse de mujeres candidatas. Pero señalarles que hubo casos de notas sobre mujeres candidatas donde además también ahí usaban el genérico masculino. Quiero comentarles esto que es muy interesante y también me voy a adelantar para compartirles como la valoración general del análisis de los 5 periódicos, es que se identificaron inicialmente 9 temas a partir de los temas que considera el INE para sus propios análisis de contenido de información electoral. Bueno, el INE maneja como 16 temas básicos. Nosotros retomamos de esa clasificación los que pueden aplicar para el caso de los ayuntamientos, o sea, los que son relativos a información municipal, y eso nos dio una clasificación de 9 temas con los que poder vincular el tema que se trataba en cada una de las notas. Pero además abrimos una muy amplia clasificación de todos los otros temas no adicionales a estos 9 básicos. Y de esos otros temas adicionales, veíamos cuáles eran relacionados con propuestas de campaña y cuáles no. Bueno, pues decirles que la mayor cantidad de las notas incurrían en la clasificación o recaían más bien en la clasificación de otras notas y no de notas sobre propuestas políticas. Y en esa clasificación de otras notas, la mayor parte aludían a notas relacionadas con conflictos de carácter político electoral. O sea, eso es básicamente lo que atrajo la atención de los medios para ser consignado en sus portadas a lo largo de la cobertura brindada a las campañas electorales en 2021. Lo que hicimos fue tratar de entender si ese conflicto al que aludían
¿cómo situaba a la persona candidata? ¿La situaba como culpable o la situaba como víctima? Y si el tipo de delito con el cual se le estaba vinculando o se estaba haciendo referencia era de carácter electoral o relacionado con corrupción. En cada uno de los casos es completamente diferente, pero bueno, explicarles a ustedes que la mayor parte de las notas hicieron referencia a ello. Ahora también aquí voy a hacer una generalización para tratar de abreviar un poco el tiempo. En todos los casos de todos los periódicos se abrió una clasificación específica para analizar si la información se refería o hacía referencia a alguno de los segmentos interseccionales que ya para 2021, con el tema de la inclusión de acciones afirmativas, los órganos electorales estaban considerando en la asignación de candidaturas. Es decir, se analizó si las personas eran migrantes, personas pertenecientes a los pueblos originarios, afrodescendientes, de la diversidad sexual, de juventudes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad o infancias. Y en general, decirles que prácticamente todos los periódicos no incluían una diferenciación o una alusión directa hacia alguna interseccionalidad. En el diario de Jalapa, me parece que hubo la nota, perdón, aquí se me está cortando un poco esta, hubo una nota sobre aquí está, sobre un hombre, aquí está, sobre un hombre y una mujer de la diversidad sexual, un hombre joven, ay, no sé por qué se me mueve, perdónenme, un hombre joven, una persona con discapacidad general. Eso es todo. Y me parece que es el único periódico que alude a personas de segmentos interseccionales. Luego, cuando analizamos el tema aquí estoy en la siguiente, de la violencia política contra las mujeres en razón de género, se establecieron categorías así, eje para observar si la información que se estaba difundiendo aludía a alguna de estas categorizaciones, que eran la de cosificación de las mujeres, alusión a roles domésticos atribuidos a las mujeres, comentarios sobre su vestimenta, su edad o su condición de subordinación. En términos generales, y me voy a adelantar, digo, si hay algunas portadas que sí hicieron, que sí contenían notas, pocas notas alusivas a algún criterio que podría ser considerado como de violencia política, pero en general, lo vamos a ver un poquito más adelante, en general, miren, acá está. No, ahorita que les hable de discriminación, ¿dónde está lo de discriminación? Bueno, ahorita que les hable de discriminación, en discriminación ahí es donde se observó más presencia de notas que discriminaban porque omitían la referencia a las mujeres. O sea, la omisión a la presencia de las mujeres candidatas es considerada una forma de violencia, pero aunque no violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ejemplo, en el diario de Jalapa, miren, este es un ejemplo. Aquí está violencia y discriminación. Digo, está chiquitita mi nota, pero aquí donde dice urge la revocación de mandato, arribita en letras rojas, lo voy a tratar de crecer para que lo traten de ver ustedes mejor. Aquí dice candidata del PES, o sea, no dice el nombre de la candidata. Esto llegó a pasar en varias notas de los distintos medios. Nunca en ninguna nota donde se aludiera a un hombre candidato. En todos los casos de hombres candidatos se les refería por su nombre. En los casos de mujeres candidatas, no. La omisión fue como que la forma más recurrente. Después analizamos si dentro de las distintas violencias, a qué tipos y modalidades de violencias se referían las notas presentadas. Y bueno, la verdad es que hay muy pocas notas con identificación clara de la vinculación de la nota con algún tipo de violencia posible. Realmente fueron pocas. Lo que más se observó, como les hacía notar, era el tema de la omisión. Bueno, en cuanto a la imagen, pues observar que la mayor parte de las notas sí contenían, aquí está, 37 de las 54 sí contenían una imagen, 17 no. ¿Qué tamaño de imagen tenían? La mayor parte en el diario de Jalapa eran fotos medianas. ¿Quiénes aparecen en la foto? ¿Aparece la persona candidata o no aparece la persona candidata? ¿Aparecen otras personas? ¿Aparecen imágenes genéricas? En fin, todo eso fue analizado. Y esta que está aquí es si la fotografía que muestra la nota
es favorable para la persona candidata o no, y observamos que hubo varios casos en los que no le era favorable a la persona candidata. En la mayor cantidad de los casos presentados es porque no se le identificaba, no se alcanzaba a apreciar. Porque además acuérdense ustedes algo que es importantísimo, que en 2021 la campaña se llevó a cabo con recomendaciones de uso de cubrebocas y esto por el tema del COVID. Y bueno, finalmente, solo les voy a mostrar de manera general esta diapositiva que está aquí, que es en la que hacemos el análisis que les digo sobre las otras notas no electorales que aparecían publicadas por periódico en las portadas, que nos permiten hacer inferencias relacionadas con la agenda política de ese periódico en cuestión. Y por ejemplo, en este vemos que hubo realmente muy pocas notas sobre el presidente de la República, algunas más sobre el gobernador, hubo muchas notas sobre el COVID y hubo un montón de notas sobre inseguridad. Un montón de notas sobre inseguridad, muy poquitas sobre contrincantes políticos a quien ejercía el poder político específico en lo local, ¿no? Entonces, eso nos permite pues hacer valoraciones. No me voy a detener a especificarles detalladamente en el caso de todos los periódicos, solo les quiero mostrar esto. El periódico que más notas publicó sobre el criterio de inclusión elegido para esta investigación fue el periódico Notiver, que incluyó 164 notas. No logramos obtener el ejemplar, bueno, la portada, la imagen de la portada de 4 días de los 30 en cuestión, y de los 26 sí teníamos la imagen de la portada, y con eso fue con lo que hicimos el análisis. Señalarles a ustedes que evidentemente, pues al ser más notas, son muchas más personas mencionadas, pero pese a que eran muchas más personas mencionadas, de todas maneras también la proporción del número de mujeres candidatas es considerablemente inferior a la de hombres candidatos, ¿no? Aquí la proporción es de 78.53% de hombres mencionados y 21.46% de mujeres mencionadas. Me voy a ir súper rápido, solo me voy a ir a las violencias observadas, porque en el caso del periódico Notiver sí hubo notas que pueden ser consideradas como de violencia política. Aquí estamos. También lo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan observar mejor. Por ejemplo, esta es de violencia política y si observan, miren, esta nota de aquí, esta es una candidata que tuvo un aparatoso choque y fue detenida y estuvo en los juzgados por ese delito. Y se filtraron, o el periódico filtró, por ejemplo, estas fotografías de la fiesta previa en la que había estado la candidata, en donde presuntamente bebió alcohol, que fue el factor que influyó en el accidente. Entonces, mostrarla con poca ropa y así, pues da lugar a eso, ¿no? Por ejemplo, me parece importante porque, por ejemplo, esta alude a una violencia en la nota difundida por el medio, pero esta de acá que está aquí consigna, o sea, da cuenta de un hecho de violencia. El periódico solo informa de la violencia ocurrida, no la reproduce, que está consignando que un determinado candidato habría filtrado fotografías de nudes y de packs de unas candidatas, ¿no? Entonces, son dos maneras de referir la violencia. Una es donde se reproduce la violencia como tal y otra es donde se consignan hechos de violencia. Aquí, por ejemplo, ¿no? Otra vez les estoy hablando de que se omite la mención de mujeres. Bueno, aquí estamos otra vez con esta. Se violenta una persona candidata y miren esta, ¿no? Miren esta cabeza, se las hago grande. Yo no sé si cuando yo digo que se las hago grande, ustedes sí lo vean más grande, les agradecería me lo hicieran saber, pero por ejemplo aquí, ¿no? O sea, justamente el periódico está revictimizando a la candidata al decir esto, ¿no? Se hace la víctima, ¿no? Se está burlando de la candidata, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es la de la filtración de las fotografías a candidatas. Y aquí, por ejemplo, aunque no las menciona, pues
consigna un hecho de violencia política. En esta, por ejemplo, candidata de Fuerza por México por Gabriel, declina candidata de Fuerza por México por Gabriel, otra vez la omisión del nombre. Otra vez la omisión del nombre. Esto es algo que encontramos recurrente. Bueno, voy a cambiar de periódico. Miren, aquí, por ejemplo, se encontró que sí hubo una nota en la que se incurrió en violencia física y familiar, otra nota en la que se incurrió en violencia sexual y digital, una nota en la que presuntamente se habría incurrido en violencia política y 2 notas en las que se habría incurrido en violencia mediática. Y bueno, aquí vienen las notas. En algunos casos son las mismas notas ya referidas anteriormente, pero en este caso clasificadas de acuerdo al tipo y modalidad de violencia. Y bueno, aquí está el asunto de la imagen. Y por ejemplo, o sea, quienes conocen el periódico Notiver, pues saben claramente cuál es su inclinación editorial, de política editorial. Entonces aquí, por ejemplo, vemos pocas notas del presidente, muchas notas del gobernador, pero en todas las notas del gobernador es una crítica al gobernador, o sea, no como exaltación de la imagen del gobernador, sino más bien como crítica a la figura del gobernador. Y sí hay muchas notas de inseguridad no electoral, ¿no? En el caso del diario del Istmo es más o menos semejante. En el caso del diario del Istmo sí teníamos todos los periódicos de los 30 días los obtuvimos, pero solamente hubo 14 portadas que contenían notas con los criterios de inclusión antes referidos. En este, por ejemplo, quiero que observen que hay pocas personas mencionadas, pero también la proporción es la misma. Aunque son pocas personas mencionadas, solo 3 son mujeres y 13 hombres. En fin, me voy a ir súper rápido en esta. Perdónenme, pero no tengo manera de pasarlo así rápido sin que ustedes estén viendo esto. Por ejemplo, aquí, miren esta. En violencia política, observen la nota del diario del Istmo. Los Yunes tienen a su Juanita y la muestra, ¿no? O sea, la alusión de la cabeza con la asociación de la fotografía de la persona. Y acá también viene, esta es de contrincantes políticos, ¿no? Pero es claramente una nota que reproduce temas de violencia. En el cuerpo menciona a la esposa, ¿no? Acá está otra vez la misma, en fin. Quiero mostrarles el periódico Vanguardia, sección Huasteca. En este periódico teníamos todos los periódicos, nada más no teníamos periódicos de 4 días, o sea, tenemos 26 portadas. De las 26 portadas observamos que solo 6 publicaron nota electoral, solo 6. Esto, digo, lo analizo en el texto, porque como en todo, ya tengo el texto escrito, estamos en la cosa de la publicada, acá con la ayuda generosísima del doctor Rubén, pero ahí yo les explicaba que puede haber 2 factores por los cuales un periódico decide no publicar información electoral. Una es por temas de carácter de política editorial, o sea, para no ser partícipes como del proceso de elegir y no comprometer como la línea editorial de un medio, o por cuestiones de carácter comercial, que puede hacer que hayan vendido a ciertos candidatos pues el aparecer en sus portadas y entonces no cubrían a quien la información porque no les estaban pagando. Es difícil determinar desde una mirada externa cuál es el criterio que se hace presente en uno y otros casos, ¿no? Pero aquí pues sí puede presumirse que puede deberse a que no hubo acuerdo comercial, porque por ejemplo sí tenían notas de candidatos de otras entidades federativas, pero no de Veracruz, porque además la región huasteca ya queda cerca de Tampico, entonces tenían notas del gobernador de Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de pronto eso está ahí presente, pero lo que quiero mostrarles en este caso es que aunque hubo 9 menciones a personas candidatas, todas las menciones eran sobre hombres candidatos. Todas eran sobre hombres candidatos. Y ya me voy aquí hacia el final a mostrarles lo relativo a el diario de Orizaba, al mundo de Orizaba, perdón, que es este que tengo de gris. En el mundo de Orizaba fue muy, muy, muy difícil poder obtener los periódicos porque el periódico ya desapareció.
aunque continúa de forma digital, o sea, ya solo hoy es un portal de noticias y que en realidad, más que funcionarles la página del periódico, les funciona sus redes sociales de Facebook. Además, el periódico tuvo el incendio, digo, yo tengo buena relación con la directora del periódico, me ofreció conseguirme las portadas, pero ellos tuvieron un incendio de su archivo, entonces eso dificultó poder obtener las portadas, pero de todas maneras quisimos incluirlo dentro de la consignación, por lo menos para observar cómo era que se estaba dando pues el tratamiento informativo, ¿no? Y decirles a ustedes que solamente hubo 5 portadas, o sea, todas las portadas que se obtuvieron, que eran 22 portadas, en 6 días no se publicó información electoral y, bueno, 8 portadas no las teníamos. Solamente 5 sí contenían información electoral y de todas maneras, en este análisis se encontró la misma tendencia. 9 notas de mujeres, 20 notas de hombres, o 20 alusiones a hombres. Entonces, bueno, en fin, ¿no? Esta fue una constante, la ausencia de mujeres, en la consignación de la información periodística, de la cobertura que hicieron estos 5 periódicos es reiterada, y al final, en el análisis del texto que terminé recientemente de escribir, pues hago este análisis, ¿no? Yo sostengo que hay una relación entre la baja participación electoral en favor de mujeres con respecto de la ínfima cantidad de información sobre la oferta y las actividades proselitistas de las mujeres candidatas. ¿En qué grado? Es difícil determinarlo, pero esa relación está presente. Entonces, bueno, solo quiero mostrarles estas últimas diapositivas que lo que hacen es comparar los 5 periódicos y, bueno, ¿no? Señalar que claramente el periódico que tenía más notas fue el Notiver. El que tenía más notas de todos fue el Notiver. Y, por tanto, el Notiver es también el periódico que contenía más notas de mujeres candidatas. Pero es muy grande la diferencia entre las notas que mostraban a hombres candidatos de las notas que mostraban a mujeres candidatas. Con respecto a los partidos, hay un pico grande, hay un pico considerable en notas en favor de personas candidatas del PAN. Este pico nos lo da principalmente Notiver. Notiver tiene claramente un sesgo en favor de este partido político y eso se traduce, pero aquí quiero que observen algo que es bien interesante. El segundo pico que tenemos lo dan los candidatos y las candidatas de Fuerza por México. Entonces, ahí hay pues un factor que nos llama la atención porque Fuerza por México se consideró un partido pequeño, incluso desapareció después de ese proceso electoral, y no obstante ello, de todas maneras tuvo muchas notas. Y hago en el texto un amplio análisis de cuáles son los factores por los cuales los medios de comunicación publican información sobre determinados candidatos, determinadas personas candidatas. Sí, un criterio, insisto, es el relacionado con posibles acuerdos comerciales, pero también hay que señalar que es parte de la gerencia de la campaña el generar información con interés periodístico, allegarlo a los periodistas y gestionar su publicación. Y allí encontramos que hay también una significativa desventaja de las candidatas mujeres. Por eso también hay menos notas de candidatas mujeres que de candidatos hombres. La mayor cantidad de notas que fueron publicadas en general por los periódicos son notas neutras, aunque desde luego el pico nos lo da Notiver, ¿no? El principal tamaño de notas es el de notas terciarias, o sea, las notas políticas, de campañas políticas, solo en el caso de Notiver tienen cabezas principales, muchas tienen cabezas principales, pero en el resto de los periódicos son cabezas de tipo terciario. La mayor parte de ellas se publican refiriendo la cabeza y una parte del cuerpo de la nota en portada. El resto es con pase a interiores. Y decirles, ¿no? Que
son los otros temas, o sea, también de parte de los medios hay que hacer el señalamiento de que tienen un muy limitado compromiso con la democracia local, porque el tipo de notas que principalmente publican son notas relacionadas con chismes, escándalos o asuntos relacionados con conflictos, no notas relacionadas con propuestas políticas. ¿Okay? La forma como en que se presentan las imágenes que acompañan las notas fue como bastante aceptable en general. ¿Y a quién muestran las personas candidatas? Fíjense bien, el pico nos lo da, muestran a otras personas, o sea, a la persona candidata con otras personas. Eso es importante porque partamos de que la audiencia no siempre conoce a la persona candidata. Entonces, si la mayor cantidad de las notas mostraban por imágenes que contenían a varias personas, a saber cuál de ellas y cuál de ellos, pues era quién era la persona candidata. Entonces, eso no contribuye a una mejor identificación de quiénes son las personas candidatas. Voy a dejar de compartir. Estudios muy interesantes sobre la relación que existe entre la difusión de información en general en campañas electorales y cómo ello influye en la percepción del votante, no en su decisión política directa, como claramente nos lo enseñó Lazarsfeld en 1940 y 48, pero sí hay una influencia en la construcción de percepción. Entonces, lo que este primer estudio, el estudio de 2021, permitió concluir claramente es que es la ausencia de la presencia de actividades sobre mujeres candidatas en campañas electorales la constante en la cobertura periodística que se brinda. Y ahí hay una influencia notoria de parte de los medios que se hace notar pues, en la disminuida o en la insuficiente votación que se genera en favor de las mujeres. Y antes de yo dejar de hablar, quiero comentarles que para el proceso electoral de 2025, junto con el doctor Rubén, que es mi asesor del postdoctorado, decidimos repetir el proceso, como Lazarsfeld, ¿no? Repetir el proceso y volvimos a hacer exactamente el mismo, tomando como referencia las mismas 5 ciudades, con la dificultad, ya les comentaba, de que en Orizaba, no tan solo ya no circula el mundo de Orizaba, ya no hay ningún periódico impreso que circule en este momento, entonces ya no contamos Orizaba y nos quedaron 4 ciudades. En Poza Rica ya no circula el periódico Vanguardia, entonces en Poza Rica cambiamos de periódico y elegimos para esta ocasión el Mundo de Poza Rica. Y en las otras 3 ciudades sí quedaron los mismos 3 periódicos. Pero además, para el caso de la elección de 2025, incluimos también un sencillo análisis de las cuentas de Facebook de las personas candidatas, hombres y mujeres, de estas mismas 5 ciudades, o sea, por todos los partidos de estas 5 ciudades. Y en eso vamos ahora. Esa es la fase de todo este gran proyecto que ha sido, pues, por partes, en donde vamos ahora. Hasta aquí esto que elegí para compartir con ustedes en el seminario el día de hoy. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Agradecemos toda esta información que nos parece muy valiosa y abrimos el micrófono para cualquier tipo de pregunta que quieran realizar. Adelante, Wilma. Buenas tardes. Yo, o sea, estoy casi segura, pero quería puntualizar. En este caso, estas elecciones sí existe paridad entre candidatos hombres y candidatas mujeres, ¿verdad? No, querida Wilma, en el resultado de la elección del 2025 obtuvieron el triunfo electoral 2 mujeres más que en el proceso anterior. Todavía es muy insuficiente y está muy lejano a la paridad.
Pero bueno, me refiero a las candidatas, o sea, cuando se están presentando a, o sea, no en los que ganan, sino en los que se presentan, sí. O sea, que esta subrepresentación no estaría como ligada a que existan menos mujeres que hombres en estos procesos, ¿no? Es lo que Sí, entiendo. entiendo bien tu pregunta. Es obligatorio desde 2014 que en la postulación haya paridad. Así se hizo efectivo para el caso del 2021 y se hizo también efectivo para el caso del 2024. O sea, sí postulan, todos los partidos y coaliciones postulan la mitad de candidatas mujeres que de candidatos hombres. El gran tema es que no ganan, las mujeres no están obteniendo el triunfo electoral. Entonces, parte del objetivo de este estudio, pues, es indagar cuáles pueden ser algunas de las posibles causas por las cuales las mujeres no están obteniendo el triunfo electoral. Claramente es porque la ciudadanía no vota por ellas todavía en una forma significativa, pero ¿por qué no vota la ciudadanía por ellas? Pues aquí una de las aristas posibles, ¿no? Una de las aristas posibles es que no las conoce. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Doctor Flores, adelante. Sí, bueno, pues un par de cosas. Una es que en los datos que hemos estado revisando, no solamente como se ha mencionado, las mujeres están ausentes de las portadas, sino también sus propuestas, ¿no? En el caso de comparando las propuestas temáticas de hombres y de mujeres en seguridad, obras, en todo lo que puede, en educación, salud, etcétera, es muy clara la diferencia en cómo sí se da cobertura a estas propuestas cuando las plantean candidatos hombres y cómo no se les da coberturas en el caso de las mujeres, como si, bueno, pues incluso parece como si no tuvieran, ¿no? Entonces, no sé si eso tendría algún efecto diferenciado, o usted propondría que haya algún efecto diferenciado entre no haber propuestas y que no estén presentes las candidatas, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, ahorita se me fue el otro comentario que iba a hacer, pero bueno, vamos con ese nada más. Muchas gracias, doctor. Qué interesante su planteamiento. Y no nada más eso, permítame muy respetuosamente decirle que además de la ausencia también en la cuestión de la formulación no de formulación, de propuestas presentes en la cobertura periodística, también hay ausencia, eso yo no lo dije, discúlpenme, hay ausencia de voz. O sea, las mujeres están ausentes en la cobertura, en presencia y en voz, en este criterio donde yo les decía, ¿quién habla? ¿Quién es la persona que da a conocer la información? En el caso de la información de las mujeres, la mayor parte de las notas que se publicaron relativas a sus actividades proselitistas, habla una tercera persona, ni siquiera hablan ellas. O sea, se dan cuenta del super sesgo como reforzado que hay, donde además o sea, les quitan el acceso a ser ellas quienes den cuenta de su propia actividad proselitista. Por ejemplo, una nota que a mí me traigo a la mente en este momento que me pareció verdaderamente el colmo: el Partido Verde Ecologista hace una rueda de prensa para presentar a sus candidatas, ¿no? Pero quien habla en la nota periodística es el presidente del partido. O sea, y hasta la proporción está súper desequilibrada, porque en la foto se ve que hay, no sé, 14 mujeres y un hombre, y el que habla y el que mencionan por su nombre es al hombre, a las mujeres las omiten. Entonces, eso es muy reiterado. No tengo manera, o no creo, digo, a menos que hiciera otro tipo de uso de otro tipo de instrumento de investigación para saber si, por ejemplo, estas candidatas sí tuvieron propuestas o no tuvieron propuestas. Pero yo me atrevería a afirmar, pues, que tan sí tuvieron propuestas que salieron con ellas, ¿no? Pero no fueron consignadas así en las, en las notas periodísticas. Otra cosa también
no se los muestro aquí en el estudio, pero sí lo tengo para el texto que le compartí, doctor. Ahorita voy a tratar de recuperarlo. Hago un análisis de las personas candidatas de estas 5 ciudades, cómo estuvo la cosa de los resultados electorales. Y si no me equivoco, solo una candidata de una de estas 5 ciudades obtuvo el triunfo electoral. O sea, es muy bajo. Los periódicos cubren información proselitista de su ciudad y de muchas otras ciudades, o sea, tienen un alcance mayor. Pero si tomáramos como referencia solo las candidaturas de las ciudades en donde principalmente circula ese periódico, solo una ganó. Eso es muy bajo en general. Y ya me acordé de la otra cosa de por qué suponer este efecto y no a lo mejor al revés. ¿Por qué pensar que el que los diarios no publiquen noticias de candidatas tiene el efecto en la votación y no, a lo mejor es al revés, ¿no? Que los diarios reflejan la representación, ¿no? de la población, de la sociedad respecto a las mujeres en la política. No sé, ¿qué piensa usted de estas relaciones? Es muy interesante su planteamiento. No lo había pensado. En realidad se lo comento. Pero al final del día, por lo menos la televisión, no en el caso de los periódicos, pero al menos en la televisión, por ejemplo, la industria mediática sí recibe como el issue de cuál es el interés de su audiencia respecto de sus contenidos, y entonces al final los genera en esa consecuencia, ¿no? A partir del interés de su audiencia hacia ellos. En el caso de los periódicos, pues, o sea, seguramente su valoración es subjetiva, pero basada en el interés que recogen, pues legítimamente también, ¿no? De parte de su público lector. O sea, al final se vuelve un círculo. Y es que, en serio, o sea, si nosotros, yo porque contabilicé la totalidad de las notas sobre las personas mencionadas, de las personas candidatas mencionadas. Pero si hacemos el análisis por frecuencia, vemos que si en total se cubrieron notas, en total, hay cerca de unas 30 notas de candidatas mujeres en comparación con las más de 200 notas sobre candidatos hombres. De todas maneras, de esas 30 notas, a lo mejor solo hay una por candidata. O sea, sí veo muy poca capacidad gestiva de parte de las candidatas para generar información de interés hacia los medios de comunicación. Como que no están sabiendo gerenciar su comunicación. Gracias, doctora. Gracias a usted. No sé si esté de acuerdo conmigo en mi valoración. Me gustaría conocer su punto de vista para que me retroalimente. Bueno, creo que eso es algo que hay que discutir, ¿no? Con los datos y viendo los datos de 2025, pero ahora le damos la palabra mejor a la doctora Julia. Doctora Julia, adelante. Gracias. Gracias, doctor. Un gusto escuchar a la doctora Mónica con estos estudios y el interés de la compañera Wilma, entiendo. La verdad es que estos temas dan para mucho. Me ha gustado mucho su exposición. Y bueno, creo que es interesante ver cómo, me imagino lo tienen por ahí ya conforme al actual proceso o el proceso que está en curso, escuché, y también se están ocupando de ello. Pero bueno, ahora las notas, bueno, más que notas, las publicaciones en las redes sociales, y bueno, lo más reciente que es la nulidad de elección en Jaltipan con cuestiones de este tipo, y otra elección que quedó
digamos que con un criterio dividido en el que no fue posible acreditar la nulidad de elección, pero que también parte de publicaciones de este tipo. Entonces, me gustaría saber la opinión de la doctora sobre, pues, en su formación, ¿cuál sería realmente el alcance de este tipo de publicaciones? En este caso desafortunado, pues, en contra de las mujeres. Qué desfortuna que no sean objeto de notas positivas, mientras que sí sean objeto de publicaciones, pues, con este tinte negativo o denostativo o no sé, desestimando la labor. Y creo que es parte del contexto que genera que no se vote por las mujeres, porque sigue habiendo estos elementos o contextos de fondo que impiden que, aunque en el registro se cumpla con la paridad, porque incluso se sanciona a los partidos con la cancelación de otros registros, o incluso se llega como un extremo a, digamos, sí, una tómbola para, en su caso, suplir esta omisión, si así es el caso, pero que desafortunadamente no se llega a la paridad en los resultados. Y eso sí creo que es desafortunado. Me gustaría escuchar su opinión, doctora. Gracias. En primer lugar, me da muchísimo gusto verla, aunque sea por esta vía. Sabe usted de mi reconocimiento y mi aprecio de muchos años, así que me da mucho gusto tener la oportunidad de coincidir con usted en este espacio, y me parece súper importante su pregunta. Fíjese que, sin adelantarme a lo que todavía no pongo por escrito, que es lo de los resultados de 2025, sí ya hice el análisis de contenido, ya está terminado, ya se hizo incluso la sistematización de la información, y esto es algo que comenté con el doctor Rubén en varios momentos, justamente comentándole esto. O sea, como en 2021 solo hicimos el análisis a partir de la publicación de las portadas, o sea, en los periódicos impresos, lo que sí me es muy claro es que, vaya, no puedo afirmar lo que no constato, pero sí en los periódicos se cohíben más los periodistas de incurrir en publicaciones que puedan llegar a ser consideradas como constitutivas de violencia política que en los espacios virtuales. Los espacios virtuales sí favorecen más, digamos, el hecho de que pueda darse esta subjetivación o este sesgo de género tan marcado hacia las candidaturas de mujeres. Lo que fue claramente observado, digamos que la gran conclusión del estudio en 2021 es la omisión. O sea, ¿cuál es la forma de violencia más clara que se aprecia? La omisión. La omisión de imagen y la omisión de voz y de cobertura relacionada con propuestas. Para el caso del 2025 fue diferente, porque justamente como ampliamos el radio de la observación a medios digitales, ahí sí lo que observamos mucho es esto, pero hay algunos medios que se cuidan de cómo hacerlo, y entonces o publican, digo que eso es algo que también aquí se ve, publican muchas notas sin firma de autor, un poco para eludir las responsabilidades, o en el caso particular de algunas de las notas, son portales falsos o son portales anónimos, pues, ¿no? En donde es difícil constatar la autenticidad. Yo personalmente digo, en mi trabajo como activista, de hecho estamos acompañando el tema de la nulidad política se va a presentar una amicus curiae, porque al final, y ese es el gran tema, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto real que provoca en una mujer la exposición a la violencia? No solo el no cumplir, o sea, no solo el no cumplir con el porcentaje mínimo de diferencia de voto entre quien gana y quien pierde, sino hay una inhibición, hay una influencia en la ciudadanía al momento de orientar su decisión electoral, que es difícil de ser cuantificada, pero que está ahí en percepción y que daña, sin duda alguna, pues por lo pronto el esfuerzo político de las mujeres candidatas, y después su reputación, ¿no? Que hay algunas de ellas pues que no logran recuperarse. Yo hablaba, hace unas horas hablaba precisamente con esta candidata, la de la nulidad política,
Y ella me platicaba esto, ¿no? Me dice, Mónica, estoy en terapia psicológica, no quiero salir de mi casa. O sea, me siento muy mal, tal, ¿no? Es tu legítimo sentir, porque no hemos terminado de valorar hasta dónde alcanza a dañarlas por su reputación esta, ¿no? O cómo compites, o sea, cómo compites en igualdad de condiciones frente a alguien que saca un libelo y te difama. A la autoridad electoral le corresponde aplicar la ley, ordenas que se retire y eso, pero pues ya lo que se dijo, lo que salió a la luz pública, pues ya quedará para la reputación y para la memoria de la persona, ¿no? Y ya habrá sido o no factor suficiente para, pues que por lo menos alguna persona diga, no, yo por esa no voto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención en los resultados estos que yo les mostré a ustedes. Decirles que de sobra lo saben que soy muy obsesiva, ¿no? Entonces, que medí así muy minuciosamente a todas las candidatas. Por ejemplo, había una candidata que era una persona muy conocida, porque había varias que no eran muy conocidas, pero había una que era muy conocida. Y me llamó la atención que solo encontré una nota de ella, que fue la candidata a la presidencia municipal de Jalapa por el entonces Partido Unidad Ciudadana, Cintia Lobato. Dices, o sea, no nada más es de mujeres que no tienen capacidad gestiva de su gerenciación de la información de la comunicación política, sino hay una cerrazón de los medios a comunicar notas sobre mujeres candidatas. O sea, sí la hay. La mujer de la que más se habló en los medios en ese proceso electoral, sin duda alguna, fue Patricia Lobeira, que es también la que más notas negativas trajo. O sea, hubo sobre de ella un foco de atención, y eso que solo fue candidata 10 días, porque el relevo de la candidatura ocurre el día 20 de campaña. Entonces, solo se quedó 10 días y es sobre la que más se habló, pero se habla negativamente, ¿no? Peyorativamente. ¿Alguna otra pregunta? Wilma, adelante. Sí, lo que, bueno, quería ver si podía brevemente como que explicar un poco los conceptos de violencia política, violencia mediática, o sea, cómo se aplicaron en este estudio específicamente, cómo se identificó estas categorías, ¿no? Claro, con todo gusto, querida Wilma. Lo voy a mostrar aquí en pantalla para que sea un poco más claro. A partir del diseño del libro de códigos, lo debo de tener en el libro de códigos. Permítanme 35 segundos para mostrarles el libro de códigos, cómo quedó categorizado. Al final me fui a la definición de violencia política que está contenida en soporte de evidencias. Aquí está. Al libro de códigos que está contenido a la definición que está contenida en la ley. Y sobre la definición que está contenida en la ley, a partir de ello fue que clasifiqué con las categorías planteadas en la propia ley cuáles podrían ser los criterios específicos. Aquí se los muestro. Denme un segundito, por favor, les ruego que me tengan paciencia. Yo no contaba con que mi computadora no iba a querer mostrar los adjuntos y solamente, aquí está, solamente los que abra en el navegador. Pero aquí está. Aquí lo tengo. En este momento se los estoy tratando de mostrar. Análisis de contenido 1. La teoría de la comunicación que utilizo como referencia para este estudio del 2021 es la agenda setting. Para el de 2025 quiero basarme en framing. A ver, ya aquí estoy. Lo voy a compartir ahora. Pero todavía no escribo el del 2025. ¿No? Nada más terminé ya el texto del 2000. Por favor, si lo ven, háganme saber ustedes si se ve. Dice No. libro de códigos. Ahí está.
Gracias. A ver, me voy hacia abajo. Bueno, aquí todo tiene vida propia. No quiere trabajar. Espérenme, ¿eh? Bueno. Y para abajo. Pero, a ver, se los digo entonces. Aquí, allá, ya está bajando. Aquí voy. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Aquí están, bueno, aquí fueron 14 partidos políticos. Aquí voy con lo de la violencia política. Aquí están los 9 temas analizados. Aquí está lo de las intersecciones. Aquí está violencia política. Los criterios que observamos son si se cosifica a las mujeres y lo registramos en la base de datos, si esa cosificación estaba presente en la nota, en el texto de la nota o en la imagen. Si se alude a roles domésticos atribuidos a las mujeres, igual, si eso se hacía en la nota o se hacía en la imagen. Si se hacen comentarios sobre la apariencia física de la persona candidata en la nota o en la imagen. Si se hacen comentarios sobre la vestimenta de la persona candidata en la nota o en la imagen. Se hacen comentarios sobre la edad de la persona candidata en la nota o en la imagen. Y si se hacen comentarios sobre la condición de subordinación de la persona candidata en la nota o en la imagen. Esos fueron los criterios para definir si había o si se presupone que había violencia política contra las mujeres en razón de género. Y la definición de esto, querida Wilma, es toda acción u omisión que se ejecuta sobre una mujer como candidata o como funcionaria pública y que limita su actuar público, su actuar en general. ¿Okay? Sí, muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Miren, aquí les voy a aprovechar que estoy aquí adentro de esta pestaña para mostrarles brevemente aquí esto del libro de códigos, ¿no? Los tipos y modalidades. Esta columna de acá son tipos, esta columna de la derecha son modalidades. Y cómo fueron ahí definiéndose pues todas estas, ¿no? La mayor parte de bueno, pues ya saben que para bases de datos todo se registra la mayor parte de la información se registra mediante código binario. Y eso es lo que nos permitió hacer pues la sistematización de la información que arrojó el análisis de la. Gracias, doctora Moni. Creo que un poquito en alusión a lo que comentaba Wilma, creo que la violencia mediática, justo lo mencionaba en sus resultados, es esta omisión, ¿no? El concepto tendría que ir en esta omisión que están haciendo los medios respecto a las propuestas, actividades o lo que sea de mujeres en circunstancias políticas, ¿no? Más allá, porque creo que sí habría que distinguir entre la violencia política de género, que se puede dar en estos institucionalmente, entre colegas, etcétera, etcétera, pero la violencia mediática, pues es de acuerdo a lo que presentaba la doctora Mónica, pues es esta omisión que se está haciendo del quehacer político de las mujeres, ¿no? O sea, que tal vez habría y que puede recoger o no la violencia política de género, ¿no? No sé si quiera ahondar un poquito más en ello, doctora. Fíjate que es muy interesante, querida Wilma, porque incluso ya está legislado. Hoy son legislaciones complementarias importantes, o sea, ya es considerado delito en sí mismo la violencia política contra las mujeres en razón de género, que es esta que te decía, la acción, omisión, todo lo demás. Está la violencia mediática legislada, que eso es importante, es un avance importante, que es la violencia que ocurre a través de los medios de comunicación.
Y está la violencia digital, que es otra forma de violencia, que es la que ocurre en los entornos digitales, ¿no? Entonces, el tema de la categorización aquí es, pues, violencia política contra las mujeres en razón de género, que tiene lugar a través de la cobertura periodística brindada a las campañas electorales para las presidencias municipales en el estado de Veracruz. Miren, quiero, si ustedes me lo permiten brevemente, mostrarles esto que es del documento escrito. Ahí voy, donde lo dejé, está aquí, análisis, análisis de contenido, aquí está. Aquí está. Aquí viene, como que ya muy especificado, ¿no? ¿Cuál es el universo? Pues la cobertura periodística realizada en 5 diarios publicados durante la campaña electoral local de 2021 en el estado de Veracruz. El periodo analizado es del martes 4 de mayo hasta el miércoles 2 de junio. En periódicos impresos se analizaron notas informativas específicamente, en los periódicos que ya les comenté. El objeto de la enunciación son notas publicadas en las portadas de los 5 diarios. Los criterios de exclusión eran solo notas que de la persona o personas candidatas a cualquiera de las presidencias municipales en el estado de Veracruz, en aquellos casos en los que no se mencione el nombre del partido político, o sea, también se incluyeron, que solo se hiciera la referencia, y solo la parte de la nota que aparece publicada en la portada. Los actores políticos centrales de esta investigación, pues, fueron las personas candidatas a las presidencias municipales en el estado de Veracruz. Aquí vienen las variables, las 10 principales variables sobre las cuales se hizo la clasificación de las categorías a analizar en el análisis de contenido. Y lo que quiero comentarles es que acá viene como la definición de las variables, a qué nos referimos en cada una de ellas, ¿no? Para ir como que acotando el criterio y por qué fueron incluidos estos aspectos en la investigación, por qué se considera que eran relevantes a incluir dentro de la investigación. Y bueno, simplemente señalar eso, ¿no? Que acá quedó muy claramente especificado. Yo me basé en un par de textos de la doctora Andrade del Cid, justamente sobre la realización de análisis de contenido y la construcción de los libros de códigos, y a partir de ello, pues que procedía la elaboración de estos instrumentos, ¿no? Aquí están la categoría, la unidad de registro específicamente y el contexto de cada una de las variables analizadas. En fin, está toda la especificación minuciosa. Que hasta que lo terminé, me tardé mucho. Hasta que lo terminé y terminé el texto, yo misma logré encontrar la secuencia de lo que fue la primera parte de la investigación con todo aquello de alcaldesas y cómo eso pues era indispensable para haber podido proceder a esta fase del análisis y a la siguiente fase, ¿no? La siguiente fase será terminar el análisis y la sistematización de lo de 2025 y proceder pues al tema de las entrevistas a profundidad. Hasta aquí quedo a sus órdenes nuevamente. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces le brindaríamos un aplauso a la doctora Mónica y el agradecimiento por haber participado en este primer seminario permanente de estudios de opinión. Y escuchamos unas palabras de cierre del doctor Flores. Perdón, la doctora Julia tenía ahí una intervención. Adelante, doctora. ¿No? Un error, le piqué por error, que era para aplaudir. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en esta primera edición del Seminario de Estudios de Opinión, Patricia Andrade del Cid. Le agradezco especialmente a la doctora Mónica Mendoza, que haya sido quien cerrara este seminario con esta intervención que pues habla muy bien tanto de nuestro trabajo como del que ella hace, ¿no? De investigación muy minucioso. Entonces, pues yo le agradezco y les agradezco a todas y todos que nos han estado acompañando a lo largo de estas 10 sesiones. Espero que lo que se ha discutido, especialmente lo que se ha discutido después de las exposiciones, haya sido de su agrado y de utilidad
para su desarrollo académico, para su desarrollo profesional. En lo particular, para mí, me ha servido mucho encontrarme con colegas que ya conozco, sobre todo en estos espacios. Y pues a todos les reitero mi agradecimiento. A quienes participaron, en breve les estará llegando su constancia, si es que acreditaron las 8 de las 10 asistencias a estas sesiones. Les agradezco mucho entonces y esperen la próxima edición del seminario que conforme a lo que ha comentado también la doctora Alejandra, lo que hemos comentado, vendrá mejorado. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo año. Hasta luego. Gracias, hasta luego.